Bienvenidos a la lección número 22 de nuestro curso de inglés básico para principiantes. En este video aprenderemos cómo conjugar verbos en inglés en tiempo presente. Comencemos. Tal como es en el español, en inglés existen varios tiempos para conjugar todos los verbos. Obviamente, primero está el tiempo presente. También podemos conjugar los verbos en tiempo pasado y también en tiempo futuro. Ahora bien, en esta lección nos enfocaremos específicamente en el tiempo más fácil y básico del idioma inglés, el presente simple, que en inglés se conoce como present simple. Present simple. Comencemos aprendiendo a estructurar oraciones afirmativas en tiempo presente. La estructura general es la siguiente. Primero, se coloca el sujeto de la oración. Luego se adiciona el verbo a conjugar en tiempo presente. Y por último, adicionamos el complemento de la oración. Pero veámoslo mejor con una primera oración de ejemplo. Colocamos el sujeto, que en este caso es el pronombre personal she, que en español significa ella, como bien lo sabemos de unas lecciones pasadas en donde ya vimos los pronombres personales. Luego adicionamos el verbo conjugado to be, en este caso conjugado en presente simple, que es is, como ya lo vimos también en algunas lecciones pasadas donde ya aprendimos un poco sobre el verbo to be. En este caso, is en español significa es, por lo cual estamos diciendo ella es, she is. Y por último, adicionamos el complemento, que en este caso es el adjetivo beautiful, que significa hermosa en este caso en español. Estamos diciendo she is beautiful, ella es hermosa. Es nuestra primera oración en presente simple, utilizando el verbo to be que ya conocemos de lecciones pasadas. Entonces, she is beautiful, ella es hermosa. Ahora veamos un segundo ejemplo. Colocamos un nuevo sujeto, en este caso, my mom, que significa mi mamá. Adicionamos el verbo conjugado to be en presente simple, en este caso is, que en este caso va a significar está. Mi mamá está. Y por último, adicionamos el complemento, en este caso el adjetivo angry. Angry. My mom is angry, que en español es mi mamá está enojada. Ustedes recuerdan ya de lecciones pasadas del verbo to be que puede ser, significar ser o estar, ¿verdad? Por eso es que en este caso estamos utilizando estar. Conjugado en presente simple, está. Mi mamá está enojada, ¿verdad? Si no han visto estas lecciones, los invitamos a ir a nuestro canal y ver en orden todo nuestro curso gratuito de inglés básico para principiantes para no perderse ningún conocimiento. Ya esta es la lección 22 y por eso damos por asumido que ustedes ya tienen conocimiento de esto del verbo to be. Ok, pasemos a ver otro ejemplo. El tercer ejemplo. En este caso utilizamos el sujeto Javier. Javier es un nombre propio, como recuerdan también de las primeras lecciones de nuestro curso. Entonces podemos utilizar no solo pronombres personales, sino que también nombres propios, ¿verdad? O sustantivos comunes, ¿verdad? Que son nombres comunes. Como dijimos, my mom sería un sustantivo común, Javier es un nombre propio de una persona. Todo eso puede ir en como sujeto en la estructura de la oración afirmativa. ¿Ok? Ahora adicionamos el verbo conjugado en presente simple, siempre utilizando el to be, ya que es un verbo que conocemos bastante bien los que ya hemos seguido el curso, y decimos Javier is. En español, Javier es. Adicionamos el complemento y colocamos acá otro adjetivo, strong, que significa fuerte. Entonces la oración completa sería en inglés Javier is strong, que significa Javier es fuerte. Miren, otra oración afirmativa estructurada en presente simple. Veamos un cuarto ejemplo. Colocamos el sujeto, en este caso va a ser my cat, en español mi gato.
Adicionamos el verbo conjugado en presente simple, utilizando en este caso de nuevo el verbo to be. My cat is. Mi gato es. Adicionamos el complemento, en este caso hairy, otro adjetivo que significa peludo. Estamos diciendo entonces en esta oración en inglés, my cat is hairy, que significa en español, mi gato es peludo. Otra oración más, manteniendo la misma estructura como les estamos enseñando para hacer oraciones afirmativas en presente simple en inglés. Ahora, veamos el quinto ejemplo, el último. Vamos a ver. Adicionamos el sujeto. En este caso vamos a utilizar otro pronombre personal. En este caso usamos it, que significa eso. Adicionamos el verbo to be en presente simple conjugado, is, en español es. Y adicionamos el complemento, en este caso el adjetivo dangerous, que significa peligroso. Tenemos la oración en inglés, it is dangerous. O it is dangerous, si lo dice despacio. Recuerde que en inglés americano la T a veces suena como una especie de R. Por eso podemos decir rápido, it is dangerous. It is dangerous. ¿Qué significa? Eso es peligroso. Muy bien, así hemos terminado de aprender cómo es la estructura general para realizar oraciones afirmativas en presente simple en inglés. Ahora pasemos a lo siguiente. Punto número 2. ¿Cuáles son las reglas generales del presente simple? Veamos. Básicamente son dos reglas generales. La primera regla es esta. Dice que la mayoría de verbos en inglés no cambian en su escritura al conjugarse cuando el sujeto de la oración está en primera y segunda persona singular. Es decir, cuando utilizamos los pronombres yo y tú o sus equivalentes en nombres propios o comunes. Tampoco cuando está en primera, segunda y tercera persona plural, que si recuerdan de lecciones pasadas nos estamos refiriendo a primera persona plural nosotros, segunda persona plural ustedes y tercera persona plural ellos, o sus equivalentes en nombres propios o comunes. Pero bueno, para comprender mejor, concentrémonos en conjugar un verbo. Para el caso, vamos a utilizar el verbo comer en inglés, que es eat. Se pronuncia ahí como ve entre paréntesis, eat, y se escribe E-A-T, como ve, el verbo comer en inglés. Acá tenemos un cuadrito en donde ponemos todos los elementos de la estructura de una oración afirmativa. El sujeto, el verbo y el complemento. En este caso vamos a corroborar lo que dice esta regla número 1, que el verbo al conjugarse en inglés, cuando es con la primera persona, en este caso, no cambia en su escritura. Veamos, en efecto, colocamos un sujeto, en este caso el pronombre I, colocamos el verbo que es eat y vemos que no cambia. Dijimos anteriormente, vamos a usar el verbo eat, en inglés significa comer. Aquí ya lo estamos conjugando y lo vamos a colocar igual, no cambia en su escritura en presente simple. Eso es algo que nos hace un poco sencilla la cuestión del aprendizaje en este caso. Veamos, vamos a pronunciar I eat y luego colocamos el complemento que se va a pronunciar así, a cookie. A cookie. I eat a cookie. ¿Qué significa? Yo como una galleta. Como pueden ver acá, el verbo comer en español al conjugarlo cambiamos su escritura en muchas ocasiones. Estamos diciendo yo como. En inglés I eat. El verbo eat significa comer. Pero al conjugarlo con primera persona del singular, como es en el caso de I, no cambia, vuelve a poner usted en escritura eat. Contrario al español, que el verbo es comer y cambia cuando digo yo como, no digo yo comer, sino que yo como. Entonces la escritura cambia. En inglés es más fácil. It se mantiene. Veamos otro ejemplo. Ahora con la segunda persona del singular. En este caso sería esto. Colocamos el verbo nuevamente, mire, sin alterarse. Nuevamente, eat. Se pronuncia you eat. You eat.
Adicionamos de nuevo el complemento que se pronuncia a cookie. Estamos diciendo ahora, utilizando la misma oración, solo cambiando el sujeto. Tú comes una galleta. Fíjese, you eat a cookie. Tú comes una galleta. Si se fijan, el verbo al conjugarlo está conjugado y acá en presente simple. Se mantiene la misma escritura. Eat, E-A-T. Eat en pronunciación, como ven en la fila de al centro. Entre paréntesis todas las palabritas. You eat a cookie. Tú comes una galleta. En español ya dijimos yo como. Ahora estamos diciendo tú comes y en inglés se mantiene el verbo intacto en su escritura. I eat y ahora you eat. Miren qué simpático, qué fácil viene siendo el presente simple por eso. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a hacer la primera persona del plural. Veamos acá, escribimos toda la oración en inglés. Vemos que está el sujeto cambiado. Hemos colocado ahora we. El verbo se mantiene intacto. Eat, el complemento lo estamos manteniendo para que no nos confundamos mucho y veamos lo fácil que es estructurar oraciones afirmativas en tiempo presente en inglés. Vemos we eat a cookie. Estamos diciendo ahora, solo cambiando el sujeto, básicamente, nosotros comemos una galleta. Mire qué fácil es esto de conjugar en presente simple en inglés. We ya es otra persona, ¿verdad? La primera persona en plural. Y el verbo se mantiene intacto tal como nos dijo la regla número 1. Muy bien, ahora veamos otro ejemplo siempre con la primera persona plural, que en el caso anterior era we, es decir, nosotros en español, y ahora vamos a utilizar un nombre y un pronombre, mire, que siempre sería lo mismo. Estamos diciendo Anna and I eat a cookie, lo cual significa Ana y yo comemos una galleta. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué es primera persona plural? Me va a preguntar usted. Mire lo que estamos diciendo. Ana y yo. ¿De quiénes estamos hablando? De nosotros. De Ana y yo estoy hablándoles de nosotros. ¿Ya? Es lo mismo que decir we. Ya solo que aquí utilizamos nombre y pronombre. Ana y yo es lo mismo a we. Nosotros. ¿Ya? El verbo en español se conjuga igual. Ana y yo comemos una galleta. O podemos decir nosotros comemos una galleta. Es lo mismo, ¿verdad? Que el ejemplo anterior, solo que cambia el sujeto, la forma. ¿Ya? Podemos utilizar solo un pronombre. Podemos utilizar esta otra forma combinada de un pronombre y un nombre propio. ¿Ya? Anna and I eat a cookie. Mire, y se cumple la regla número 1. El verbo en inglés no se modifica, se escribe igual. Ahora veamos cómo estructurar una oración afirmativa con la segunda persona en plural. Siempre veamos que se cumpla la regla número 1. Vea, no cambia la conjugación del verbo de nuevo y la segunda persona plural está acá, que se pronuncia esta oración. You eat a cookie. Lo cual significa en este caso, ustedes comen una galleta. Recuerde que en inglés you se utiliza como segunda persona singular y también como segunda persona plural en este caso. Puede significar tú, vos, usted o también en plural ustedes, you. El inglés es más simplificado que nuestro idioma español, por eso es que también se nos va a hacer un poco más fácil aprenderlo, como es el caso de este tiempo presente simple. Mire, you eat ya antes lo habíamos utilizado como segunda persona singular, en ese caso significaba tú comes una galleta. Ahora utilizando you eat como segunda persona plural significa ustedes comen una galleta. ¿Ok? Esto también ya lo habíamos visto en lecciones anteriores. Si esta es la primera vez que nos está viendo en video, le recomendamos ir a nuestro canal y ver todo el curso gratuito de inglés básico para principiantes. Ahí ya tenemos unas lecciones anteriores donde explicamos los pronombres personales, el verbo to be, que son cosas que ya damos por sentadas en esta lección. Ok, sigamos. Veamos ahora otro ejemplo de segunda persona plural, ya no solo usando el pronombre you, sino que también colocando nombres propios. Mire, igual que en el caso de we anterior, ahora lo usamos con you. ¿Qué estamos diciendo acá? Pronunciémoslo bien. Juan and you eat a cookie.
Juan and you eat a cookie, lo cual significa Juan y tú comen una galleta. Juan y tú. ¿Quién es Juan y tú? Ustedes. Juan y tú. Es lo mismo que decir ustedes, ¿verdad? Entonces en español, ustedes comen una galleta, Juan y tú comen una galleta. Y en inglés se mantiene, mire, intacto la conjugación del verbo eat, que es comer. Ahora pasemos a ver otro cumplimiento de la regla número 1. En este caso veamos cómo se cumple con la tercera persona plural. Veamos acá cómo se escribe la oración. Cambiamos básicamente ahora el sujeto. Si se han fijado, el verbo y el complemento se han mantenido intactos. El complemento para efectos de aprendizaje y no complicarnos, ¿verdad? Y el verbo estamos demostrando que no cambia en su escritura, a pesar de que estemos cambiando los sujetos en distintas personas. Ahora tercera persona plural. Vamos a pronunciarlo como ven en tono amarillo. They eat a cookie. They eat a cookie. Lo cual significa ellos comen una galleta. Ahora estamos hablando de ellos. They es el pronombre personal de la tercera persona plural. Si no reconoce bien todo esto de las personas, cuál es primera, segunda, tercera, plural, singular, le recomendamos ver nuestra lección de los pronombres personales ahí en nuestro canal. Listo. Ahora pasemos a ver otra forma de utilizar la tercera persona plural. Ya utilizamos con el pronombre they. Ahora vamos a verlo de esta forma. Miren, la oración ha cambiado el sujeto. María and Luis. Se pronuncia así como ven en amarillo ahorita. María and Luis eat a cookie. María and Luis eat a cookie. Lo cual significa María y Luis comen una galleta. Mire, María y Luis. ¿Quiénes son María y Luis? Ellos. Estamos hablando de ellos dos, de María y Luis. Por eso es lo mismo que ellos, es tercera persona plural. Ahora utilizando nombres propios. Mire qué bonito. Estamos recordando un poco sobre todo esto de pronombres, de nombres propios, nombres comunes, ¿verdad? Y estamos aprendiendo a conjugar. Y mire, conjugar el presente simple es tan fácil porque it no ha cambiado y ya conjugamos con todas las personas. Tanto singular como plural, que decía la regla. Ahora hay una segunda regla, que es la que vamos a ver a continuación. La segunda regla está acá y nos dice que en la mayoría de verbos en inglés, al conjugar en presente simple con la tercera persona singular, que es la única persona que no hemos utilizado al momento y no hemos visto ejemplos, que es ella, él o eso, debe adicionársele, mire, una letra S al final del verbo. ¿Entendemos? Veamos unos ejemplitos. Si fuera el verbo comer que hemos estado utilizando, eat, se le va a adicionar una letra S cuando lo conjugue junto a las terceras personas singular. Ella, él o eso. Eats. Si utilizar el verbo beber, en este caso en inglés es drink, le vamos a adicionar una S al final. Sería drinks. Muy bien. Ahora corroboremos lo que dice la regla número 2 conjugando de nuevo el verbo eat, que en español significa comer. Veamos acá, en color amarillo, como ya colocamos un sujeto de la tercera persona en singular en inglés y ya conjugamos el verbo eat. Según la regla número 2, hay que adicionarle una S cuando lo conjugamos con la tercera persona en singular. Miren, aquí utilizamos una S ahí delineada, ¿verdad? Subrayada. Nos demuestra que en efecto así debe de conjugarse. Vemos ahora en color amarillo cómo vamos a pronunciar esto. He eats a cookie. He eats a cookie. Lo cual significa él come una galleta. Podemos apreciar cómo hemos ahora conjugado el verbo eat o comer en español en tercera persona en singular con el pronombre personal he, que significa en español él. Ahora pasemos a ver otro ejemplo en el que se va a cumplir la regla número 2. Vamos a cambiar el sujeto. En esta ocasión vamos a poner un nombre propio. En el anterior ejemplo pusimos un pronombre, el pronombre él, he en inglés. Ahora pongamos el nombre de un él, Mario. Y vemos acá el verbo se ha conjugado en tercera persona, se le adiciona la S ahí subrayada y el complemento.
que hemos estado utilizando. Básicamente estamos utilizando el mismo ejemplo, conjugándolo en todas las formas posibles. Ahora, ¿cómo vamos a pronunciar esta oración? Mario eats a cookie. Mario eats a cookie. Lo cual significa Mario come una galleta. De nuevo podemos corroborar que la regla número 2 se implementa en este caso al conjugar el verbo eat adicionándole la S porque estamos en tercera persona hablando de Mario, un tercero. Otro ejemplo más, tenemos acá el sujeto, el pronombre personal she. Vemos el verbo, se le adiciona la S ahí subrayada y pronunciamos así. She eats a cookie. She eats a cookie. Lo cual significa ella come una galleta. Estamos hablando de una tercera persona nuevamente, ahora una ella. Colocamos el pronombre she, que es ella, y de nuevo la regla se cumple. Veamos otro ejemplo. Cambiamos el sujeto de nuevo. Vemos ahora, ya no ponemos un pronombre, sino que un nombre o sustantivo común. My sister. Vemos el verbo eat, se le adiciona la S de nuevo porque estamos hablando de my sister, una tercera persona. Vamos a pronunciar esto así. My sister eats a cookie. My sister eats a cookie. Lo cual significa mi hermana come una galleta. ¿Estamos hablando de quién? De mi hermana, una tercera persona, por lo cual el verbo se conjuga de nuevo adicionándole una S. Veamos ahora un nuevo ejemplo. Tenemos acá el sujeto, un nuevo sujeto, otro pronombre. De nuevo adicionamos al conjugar el verbo eat, le adicionamos la S y el mismo complemento. Vamos a pronunciar esto. It eats a cookie. It eats a cookie. Recordemos que podemos decirlo también it eats a cookie, pero en inglés americano estadounidense es muy común hacer este tipo de pronunciación con la T, ¿verdad? Cuando estamos como en este caso del pronombre personal it. It eats a cookie. Lo cual significa eso come una galleta. Veamos otro ejemplo. Aquí hablamos también de un it. En inglés ya les habíamos dicho en la clase sobre pronombres personales que en pronombre personal a los animalitos que no tienen un nombre porque no son nuestras mascotas se les denomina con un pronombre personal como it, porque no sabemos si es macho o es hembra, ¿verdad? Entonces en inglés es muy común decir it, refiriéndonos a un animalito que desconocemos su sexo, su nombre, de quién es, verdad, o sea, hablamos de él como un it. Pero en este caso estamos hablando de una de nuestras mascotas y decimos my dog eats a cookie. Veamos cómo se pronuncia. My dog eats a cookie. My dog eats a cookie. ¿Qué significa? Mi perro come una galleta. Estamos refiriéndonos a una tercera persona, en este caso de una mascotita, ¿verdad? Mi perro come una galleta, se adiciona la S al verbo eat, que es lo que dice la regla número 2. Ahora pasemos a la tercera parte de nuestra lección. Conjuguemos algunos verbos. Para ello comencemos conjugando, o más bien resumiendo, viendo el resumen de todo lo que hemos aprendido hasta este momento del verbo comer, que en inglés se llama eat. Veamos este excelente cuadro en el cual resumimos todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Están todos los sujetos posibles, todos los pronombres personales y la división de cómo vamos a conjugar el verbo eat en este caso. Como dice la regla 1, con la primera persona y la segunda persona del singular, que es I y you, no se cambia el verbo, se mantiene it tal cual se conoce. Luego con la segunda, primera, segunda y tercera persona en plural, abajo we, you, they se mantiene también. Y en color amarillo es cuando cambia el verbo, cuando le adicionamos la S, cuando estamos hablando de la tercera persona en singular. Puede ser un he, un she o un it, un él, una ella o un eso. ¿Ya? El complemento se mantiene, miren. I eat a cookie. She eats a cookie. We eat a cookie, por poner ejemplo, ¿verdad? Entonces veamos acá resumido todo lo que hemos aprendido, cómo se conjuga el verbo eat. Muy bien, ahora pasemos a ver otro verbo, el verbo drink, que significa beber en español. Veamos un cuadro acá resumido de cómo se conjugaría este verbo. Miren, todos los sujetos ahí, I, you, drink. He, she,
son los que cambian y se dice drinks, no drink, se le adiciona la S porque esas son las terceras personas en singular. He, she, it. Con we, you, they se mantiene drink. ¿Qué estamos diciendo ahí? I drink much water. Yo bebo mucha agua en español. You drink much water. Tú bebes mucha agua. He drinks much water. Él bebe mucha agua. She drinks much water. Ella bebe mucha agua. We drink much water. Nosotros bebemos mucha agua y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos que apreciar nada más que las dos reglas, las generales para estructurar la conjugación del presente simple, se cumplen acá, tanto en cada persona en singular como en las personas en plural, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea, usted ya aprendió las reglas y puede repasarlas hasta aprendérselas perfectamente. Y así hemos aprendido a conjugar en presente. Ahora veamos otro verbo, en manera de ejemplo, el verbo see, que en español significa ver. Tenemos acá el cuadro resumido de cómo se conjugaría en presente simple el verbo see. Lo mismo, de nuevo, con I y you no se modifica, con we, you y they al final tampoco se modifica, y se modifica agregándole una S al final con he, she, it. ¿Qué dice acá esta oración en español? I see a lion. Yo veo un león. You see a lion. Tú ves un león. He sees a lion. Él ve un león. She sees a lion. Ella ve un león. It sees a lion. Eso ve un león. We see a lion. Nosotros vemos un león. You see a lion. Ustedes ven a un león. They see a lion. Ellos ven un león. Mire qué bonito. En español, nuestros verbos cambian mucho a la hora de estar al lado de determinado sujeto, de ciertos pronombres o nombres propios. En inglés se mantienen bastante fijos, como ven, ¿verdad? Solo cambia con las terceras personas en singular, he, she. Ahora, otro verbo para seguir observando cómo se cumplen las dos reglas generales. El verbo want, que significa querer. Vemos acá el cuadro resumen. De nuevo, want no se modifica con I, you, ni tampoco con we, you, they al final. Solo se va a modificar, como ven en amarillo, con he, she, it. Se le adiciona la S. He wants. She wants. It wants a new bike. Él quiere una nueva bicicleta. Ella quiere una nueva bicicleta. Yeah. I want a new bike. Yo quiero una nueva bicicleta. They want a new bike. Ellos quieren una nueva bicicleta. Mire qué excelente. Aquí a manera rápida y resumida estamos viendo cómo se cumplen las dos reglas con otros verbos también. Ya que solo nos habíamos enfocado en el verbo it para aprender. Ahora, un verbo más, el verbo read. Read, que significa leer. De nuevo, acá tenemos el cuadro completo de cómo se conjuga en presente simple y vemos lo mismo, se cumplen las dos reglas. I y you no se modifica el verbo. Con he, she, it se modifica y se le adiciona una S. He reads. She reads. It reads a book. I read a book. We read a book. Miren, ¿qué estamos diciendo ahí? I read a book es yo leo un libro. You read a book, tú lees un libro. He reads a book, él lee un libro. She reads a book, ella lee un libro. Así se traduce, ¿verdad? Para efectos ahorita solo estamos viéndolo en inglés para que usted note cómo el verbo se conjuga en presente simple. Excelente. Es así como terminamos esta primera parte de nuestra lección número 22 de nuestro curso gratuito de inglés básico para principiantes. Pronto les estaremos brindando la segunda parte. Espérenla. Mientras tanto, denle like a este video si les ha gustado y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Muchas gracias por vernos. Pasen un excelente día.